cantar, podemos poner en mute. Gracias, precioso himno que nos exhorta a seguir siendo fieles. Seamos fieles hasta el final. El himno dice que pronto estaremos en el cielo. Bueno, muy bien. Ha llegado el momento también importante. Le damos la bienvenida al pastor Chávez. Él tendrá la meditación esta noche. Muchas gracias, hermana Lita. Muchas gracias, hermano Víctor. Hermanos, buenas noches a cada uno de ustedes. Agradecemos a Dios el privilegio que tenemos de poder congregarnos a través de esta plataforma digital. Solo asegurarme de nuevo, hermanos, que me están escuchando bien, hermano Francisco. Sí. Hermanos, ¿sí me están escuchando bien? Sí. Sí, pastor, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Tal vez, hermanos, a hacer una breve recapitulación. El tema de ayer tenía un énfasis hacia la oración y que ninguna oración se pierde. Toda oración que sale del corazón llega hasta lo alto del cielo y Dios la contestará en su momento y de la forma en que la providencia lo estime conveniente. Este personaje que estudiamos ayer pidió 4 cosas a Dios que nosotros también debemos pedir cada día. 1, dame tu bendición. 2, guíame con tu mano. Ensancha mi territorio. 3 y 4, líbrame del mal para que no me alcance. Dicho esto, hermanos, quisiera que oremos así como estamos y entonces así iniciamos. Padre que estás en el cielo, te alabamos y te bendecimos porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por permitirnos juntarnos como hermanos, como iglesia, a través de esta plataforma digital y juntos poder orar, juntos poder cantar y juntos ser estimulados en el pensamiento de tu palabra. Que tu palabra no regrese a ti vacía y que produzca un fruto benéfico en cada vida y en cada corazón. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. En la noche de hoy, hermanos, el énfasis va orientado hacia la palabra de nuestro Dios. Eran los días cuando Josué fue instalado como el sustituto o como el sucesor de Moisés.
Josué habría de continuar la obra desde donde la dejara Moisés. Sustituir a Moisés era una labor ardua porque un siervo de Dios, un hombre comprometido, y Josué realmente sabía que esta misión para él era enorme. Sin embargo, estaba dispuesto a hacerla, siempre confiando en el brazo poderoso de Dios. Sabiendo esto, Dios viene y le da instrucciones precisas a Josué de cómo actuar y de qué hacer. Y hay una indicación precisa y puntual que Dios le recalca a Josué. Y yo quisiera que comencemos leyendo esa recomendación de Dios para Josué en aquel momento. Libro de Josué capítulo 1 y versículo 8, y así comenzamos. Y la Biblia dice así, hermanos, entre otras recomendaciones, Dios le dice a Josué esta palabra y dice, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Enfatizo, hermanos, hay como 3 nuncas en el libro de Josué. Y aquí aparece uno, dice nunca, y la expresión nunca es nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una indicación puntual, precisa, que Dios le da a Josué y por ende a nosotros en esta noche. Todo el tiempo que Josué vivió, el pueblo fue obediente a la palabra de Dios. Pero después de Josué vino el período de los jueces, un período bastante complicado, donde hubieron bastantes altas y bajas, y el pueblo realmente, el pensamiento que define los jueces es, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y luego, después de los jueces, vinieron los reyes, es decir, la monarquía israelita. Y aquí hubieron reyes que hundieron al pueblo en la apostasía, así como también hubieron reyes que hicieron una obra grande en favor del pueblo. Y saben, hermanos, hubo un momento en el periodo de los reyes en que el libro de la ley se perdió. El libro de la ley se perdió. Y pareciera increíble, hermanos, o sea, Dios había dado precisa indicación, nunca se apartará, y sin embargo el libro se pierde. Y permaneció perdido por mucho tiempo hasta que asumió el trono en Israel un hombre llamado Josías. Y este hombre dedicó su corazón para servir a Dios, y justamente él hacía una recolecta cada año para reparar el templo porque era un hombre comprometido con Dios. Y entonces, hermanos, quiero mencionar aquí que hubo un rey que tal vez fue el hombre en cuyo período se perdió el libro, que se llamó Manasés. Manasés, un rey malo que odiaba todo lo que olía a Dios. Y este Manasés probablemente en su tiempo se perdió el libro porque él comenzó a perseguir a los hijos de Dios. Y hermanos, 2 posibles razones para que se perdiera el libro en esa ocasión. Y la primera es descuido de los sacerdotes, muy probable, por un descuido de los sacerdotes. Y número 2, algún sacerdote piadoso, en el afán de proteger el documento sagrado, lo escondió y así se perdió. O sea, una de las 2 razones es justamente la que obedece a que se perdiera el documento. Ahora, hermanos, llega Josías y se sienta en el trono. Y entonces, en los días de este hombre, como dije, se reparaba el templo cada año y se recogía una ofrenda justamente para ese fin. Y entonces yo quiero ver 2 datos curiosos con respecto a la pérdida del libro y al encuentro del libro. Por favor, vayan conmigo al libro de Segundo de Reyes, capítulo 22, versículo 8. Segundo de Reyes, capítulo 22, versículo 8. Y aquí encontramos el primer dato curioso que quiero que usted observe con atención. Y dice así, Segundo de Reyes 22:8. Entonces dijo el sacerdote Hilcías al escriba Safán, oiga esto, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. El libro estaba perdido. He hallado el libro de la ley, y note dónde estaba perdido, en la casa de Jehová. El libro se había perdido en la casa de Dios. O sea, de nada servía que el libro estuviera ahí porque nadie sabía dónde estaba. Es decir, estaba perdido. Noten, perdido
en la casa de Dios. ¿Cómo puede ocurrir algo así, hermanos? ¿Cómo puede perderse algo en la iglesia? ¿Cómo podemos perdernos estando dentro de la iglesia? ¿Cómo podemos extraviarnos? ¿Cómo es que se perdió este documento y se quedó perdido en la iglesia? ¿Cómo? Y hermanos míos, es interesante, es interesante que cuando analizamos este punto podemos pensar y admirarnos y decir, perdido en la casa de Dios. ¿Cómo es posible eso? ¿Puede ocurrir eso en el tiempo moderno? Y hermanos míos, esto me hace pensar o recordarme de una vieja historia que escuché una vez, donde un pastor contaba de que a su oficina entró un muchacho, líder en la iglesia, dedicado, desde todo el mundo lo admiraba, y el muchacho entró llorando y en la oficina le decía al pastor, pastor, estoy perdido. Y lloraba y decía, estoy perdido. Y el pastor dice, pero no puede ser, tú eres un líder, tú tienes una gran influencia en medio de la juventud. Y el muchacho abrió su corazón y dice, yo tengo una vida doble y ya no soporto más, ya no soporto más. Perdido en la casa de Dios. Esto me hace también pensar, hermanos, de que estando en la iglesia, muchos cristianos han perdido el gozo de la salvación, han perdido la alegría de llegar al templo, aquella alegría con la que llegábamos antes, aquel gozo con el que cantábamos. Ya una vez estuvimos felices y contentos haciendo la obra de Dios, pero hoy nos aburrimos. Antes encontraba deleite en leer la palabra de Dios, pero hoy me aburre, me da sueño. Una vez mi placer era orar y pasar tiempo con Dios, platicando con Él, pero hoy ya no más. O sea, perdimos el entusiasmo de la vida cristiana, perdimos el sabor de la vida cristiana. Simplemente esto muestra que ha habido realmente un alejamiento por parte de algunos creyentes de la fuente del gozo y de la fuente de la salvación. Saben, hermanos, un día David le dijo a Dios estas palabras, y usted lo va a encontrar en el libro de Salmo 51, donde David le dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Si le está diciendo devuélveme, es porque lo perdió. Devuélveme el gozo de la salvación. Una vez sí me sentí feliz y contento, pero lo perdí. Necesitamos, hermanos, recuperar nuestra relación con Dios, esa vivacidad de la vida cristiana, ese verdor que un día tuvo. Necesitamos justamente recobrarlo. Pero, hermanos, quiero llamar su atención a otro dato curioso que aparece en el hallazgo del libro de la ley. Y aquí voy a ir y lo voy a invitar a que vaya a Segundo de Crónicas, capítulo 34. Es un versículo paralelo, habla del mismo evento, solo que habla en otros términos. Por favor, Segundo de Crónicas, capítulo 34, versículo 14. Y la palabra de Dios dice esto, y dice así, oiga esto, hermano, lea con atención. Segundo de Crónicas 34, 14. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dado por medio de Moisés. Quiero que reparen el versículo porque noten lo que aquí dice. Y al sacar el dinero, pregunta, ¿el sacerdote Hilcías andaba buscando el libro? Y estamos seguros que no. ¿Qué estaba buscando el sacerdote Hilcías aquí? Bueno, claramente dice, y al sacar el dinero, estaba buscando el dinero con el que siempre se reparaba la casa de Jehová cada año. O sea, estaba buscando el dinero, no estaba buscando el libro, y buscando el dinero encontró el libro. Quiero, hermanos, aquí mencionar que esta historia puede ser parecida con nosotros, porque todos los movimientos que nosotros hacemos de alguna manera están encaminados a conseguir un poco más de dinero. Vivimos en un tiempo donde el dinero no alcanza, donde el dinero no ajusta, y todos quisiéramos un poco más de dinero. Pero, hermanos, noten, aquí al sacar el dinero halló el libro. Esto, hermanos, me hace pensar en que muchos hijos de Dios, fieles una vez, ahora en el afán de buscar un poco más de dinero, se apartaron de Dios. Muchos hijos de Dios, una vez fieles, es decir, pero hoy en el afán de la vida y en el afán de conseguir un poco más, se olvidaron de Dios. Entonces, preguntamos, por ejemplo, ¿por qué algunos cristianos dejaron de ser fieles a Dios? Por el dinero.
¿Y por qué algunos no vienen los sábados a la iglesia? Por el dinero. ¿Y cuál es la raíz de todos los males? Según la Biblia, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y la Biblia no dice que es malo tener dinero. Ojalá todos puedan tener suficiente dinero. Ojalá tuviéramos esa oportunidad todos. Hermano, sin embargo, el dinero solamente es una fuerza bien usado, pero cuando se convierte en la razón de vivir, es aliento del infierno. El dinero solo sirve mientras estamos de este lado de la eternidad, pero no nos servirá en el otro lado de la eternidad. De modo entonces que no podemos nosotros comprometer la vida cristiana y mi relación con Dios en búsqueda del dinero, porque finalmente, hermanos, esto todo perecerá, pero mi relación con Dios, esta perdurará por siempre y para siempre. El dinero es una fuerza bien utilizada. Con el dinero, como dijo alguien, con el dinero se puede comprar una buena cama, pero no el sueño. Se puede comprar hasta un hospital, pero no la salud. Se puede comprar muchas cosas, pero no se puede comprar la justicia, no se puede comprar la eternidad, no se puede comprar, es decir, la paz del cielo. Aquí, hermanos, quiero aprovechar para mencionar un versículo dicho en labios del Señor Jesucristo, Mateo 6:33. Y dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura. Muchos cristianos quisieran que el texto dijera, busca primero las cosas materiales de la vida y Dios te será añadido, pero dice lo contrario. Primero es Dios. En el principio, Dios. Dios está en el principio, Dios está intermedio, Dios está en el final, Dios es el inicio, es el alfa y el omega, el principio y el fin. Sin mí nada podéis hacer, las palabras del propio Señor Jesucristo. Y hermanos, aprovecho aquí porque dice el texto de Segundo de Reyes que leímos allá 22:8. Dice, hemos hallado el libro de la ley. Y al final del texto dice, y lo leyó. Es decir, cuando leemos la Biblia, hermanos, hay bendición de lo alto. Cuando apartamos tiempo para indagar acerca de la voluntad de Dios en su palabra, siempre habrá bendición de lo alto. Hace mucho tiempo nosotros teníamos la buena costumbre de leer la Biblia en el año, pero hoy con el pasar del tiempo, o sea, pasan los años y no le hemos dado la vuelta a la Biblia y se ve el desconocimiento de la Biblia, es decir, en nosotros. Hermanos míos, quiero aquí leer 3 pensamientos de un libro que usted conoce muy bien, que se llama El Camino a Cristo, y lo quiero leer para usted así. Dice El Camino a Cristo en la página 90. Los 3 pensamientos están en la página 90. Así que leo el primero y dice así, oiga esto. No hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las Santas Escrituras. Escuche esto, hermano. No hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las Sagradas Escrituras. Allí en las Escrituras aprendió Moisés la sabiduría. Ahí aprendió Daniel el don de profecía. Ahí Salomón se volvió sabio. O sea, también ahí estudió el propio Señor Jesucristo. Es decir, la Biblia, necesito ser instruido en ella. Pero el texto termina diciendo, ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades, como las grandes y ennoblecederas verdades de la Biblia. Es decir, la Biblia es el libro que estudiaron los hombres de Dios que admiramos nosotros. Daniel, Andrés, Felipe, Pedro, todos estos fueron instruidos en la Biblia. Y todo aquel que sea instruido en la Biblia, es decir, será una persona que dará gusto escucharla porque siempre tendrá una palabra oportuna para decir y un consejo oportuno para aquel que lo necesita. La palabra de Dios escasea en nuestros días y se puede ver. Saben, hermanos, que hay algo paradójico porque cada año la Biblia aparece como el libro más vendido. O sea, más vendido sí, pero no el más leído. Ahora, leo con ustedes el segundo párrafo que dije que iba a leer y este dice así. Oiga esto. Si se estudiara la palabra de Dios como se debe, oiga esto, hermano, como se debe, los hombres tendrían grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente puede verse en estos días. Note qué es lo que se encontraría hoy si se leyera la Biblia como se debe. ¿Y cómo es como se debe? Es decir, tomando tiempo,
para comparar texto con texto. Es decir, no leerla de manera apresurada. O sea, estoy leyendo, pero no estoy saboreando el mensaje. Simplemente estoy leyendo por leer, pero no estoy saboreando el mensaje. Es decir, cuando usted se detiene, ora a Dios y dice, Señor, voy a leer tu palabra, háblame a través de ella y permite que esta palabra se cumpla en mi vida. Y usted lee, analiza, reflexiona y entonces luego usted dice, Señor, acompáñame en este día, guíame hoy y guía a mi familia. Y es un día fructífero, un día bendecido, pero muchas veces nos acercamos a la Biblia de manera precipitada. Y ahora entonces leo el párrafo, y este es más pequeño y dice así: no se saca sino un beneficio muy pequeño de una lectura precipitada de las Sagradas Escrituras. ¿Saben, hermanos? Se puede ver claramente la escasez del conocimiento de la palabra en medio del pueblo de Dios. Si no, usted eh, haga una prueba. Cuando alguien dice, busquemos el libro de Habacuc, hay muchos que comienzan a preguntarse en el Antiguo o en el Nuevo. Y comienzan a hojear la Biblia, es decir, y no se ubican. O sea, eso muestra el desconocimiento que hay de la Biblia. Como dijo alguien, no podemos decir escrito está porque no sabemos si está escrito. Y si está escrito, no sé dónde está escrito. Por lo tanto, necesito un contacto más frecuente con la palabra del Señor. Quiero compartir con ustedes, hermanos, hace muchos años en una revista adventista, desde la División Interamericana, publicó una revista adventista cuyo título decía El pueblo del libro. Y en el artículo hacía un análisis y decía que hacía unas décadas atrás, nosotros como iglesia fuimos conocidos como el pueblo del libro y que la gente tenía, es decir, los evangélicos no querían conversar de la Biblia con nosotros porque nosotros sabíamos demasiado. Y entonces, pero en ese ellos hacían un estudio y decían que habían investigado sobre muchos pueblos cristianos quién es el pueblo que más lee la Biblia. Y no somos ya nosotros. Habían 7 pueblos cristianos que leían más la Biblia que nosotros, y nosotros éramos el número 7. O sea, una vez fuimos el pueblo del libro, pero hoy ya no más. Necesitamos, hermanos, indagar cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando usted lee la Biblia, Dios le habla a usted, y cuando usted ora, usted habla con Dios, y esa es la comunicación y esa es la plática que sostenemos con Dios frecuentemente. Él me habla y yo le hablo, y esa es la conversación que tenemos fluida y que nos edifica y que nos instruye y que nos ayuda. Queridos hermanos, ahora quiero llevarlos a los resultados de haber encontrado el libro. Por favor, regrese conmigo a 2 de Reyes 23 ahora y leamos los versículos 4 al 6. 4 al 6. Leamos aquí justamente, hermanos, esta palabra. Los resultados de encontrar el libro. 2 de Reyes 23 y el versículo 4 al 6. Y el texto dice así, hermanos. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. Noten que aquí comienza una obra de reforma. Dice, para Acera y para todo el ejército de los cielos. Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Una reforma comienza producto de haber estudiado la palabra de Dios. El 5. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores. El 6. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Es decir, una obra de reforma. Cuando estudiamos la Biblia, nuestra vida se transforma, nuestra vida cambia. O sea, hábitos malsanos que pudieran haberse alejado en mi vida comienzan a salir. Costumbres que no edifican comienzan a desaparecer. Cuando la Biblia entra a mi vida, la Biblia comienza a sacar todo aquello que no edifica. Es decir, hay una obra de reforma. Y eso es justamente lo que Dios quiere en el tiempo del fin con su pueblo, que haya un reavivamiento y una auténtica reforma en mi propia vida
Y no tengo que esperar que ocurra en la vida de mi hermano que está a mi lado. Yo tengo que comenzar. Tiene que comenzar en mi vida. Yo tengo que comenzar a hacer los ajustes pertinentes, a cambiar lo que haya que cambiar, dejar lo que haya que dejar y a acomodar mi vida justo a los requerimientos de Dios. Hermanos míos, hoy es un día como para escuchar el consejo que otrora nos diera el gran profeta Jeremías. Y voy a pedirle, hermano, que lea también este versículo juntamente conmigo. Jeremías 6 y el versículo 16. Esta palabra fue la que dijo Jeremías en aquella ocasión. Y dice así: paraos en los caminos, palabras de Jeremías. Mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Necesitamos retomar el camino antiguo, o sea, aquellas sendas que una vez nos hicieron felices, cuando mi vida cristiana florecía y cuando estar con mi Dios era el deleite de mi alma. Necesito recuperar esto, hermanos. O sea, necesito recuperar ese gozo de estudiar la Biblia y de estar en comunión con Dios. Necesito recuperar eso, hermanos. Estamos en el tiempo final y necesitamos recuperar nuestra vida cristiana. Paraos en los caminos y preguntad cuál es el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos míos, quiero terminar tal vez contando una reflexión y haciendo una corta invitación. Escuché esta historia hace mucho tiempo y me llamó la atención. Había un anciano indígena que estaba descansando debajo de un árbol, leyendo un libro. Por aquel lugar pasó un turista y le llamó la atención el ver a un anciano tan entretenido y tan interesado leyendo ese libro. Se acercó a él y le pregunta: oye, ¿qué estás leyendo? Y el anciano dice: estoy leyendo la palabra de Dios. Y dice el turista: ¿y quién te dijo que es la palabra de Dios? Bueno, dice el anciano, este mismo libro dice que este es la palabra de Dios, y el libro lo dice y yo lo creo. Y entonces dice el turista: ese es un libro viejo, un libro muy antiguo, un libro realmente que ya pasó de moda. Ese libro ya no tiene sentido leerlo. Y el viejecito dice: yo no sé lo que usted crea, pero este libro a mí me cambió la vida y también a los habitantes de mi aldea. Antes, antes de que este libro llegara a mi aldea, nosotros éramos caníbales. Así que quiero decirle que este libro incluso le ha salvado la vida a usted, porque si usted hubiera venido un tiempo atrás, entonces ahora mismo lo estaríamos preparando para el almuerzo. Es decir, hermanos, la Biblia es el libro de Dios, el libro que ha cambiado la vida de caníbales, de personas, de grandes asesinos, de personas que tenían una vida perdida, una vida sin sentido, pero que encontraron la Biblia y la Biblia se volvió un faro, se volvió una lámpara, y hoy esas personas viven para Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, hermanos, regresemos a la Biblia. Saquemos tiempo de donde no haya, pero cada día aparte un tiempo para leer la palabra de Dios. Y luego de leerla, entonces reflexione. Y ahora váyase y entonces esté a solas con Dios y dígale: Señor, quiero que esta palabra se cumpla en mi vida. Guíame hoy y guarda mi familia. Y entonces vayas a trabajar y su vida estará protegida y su día será un día próspero, un día de grandes bendiciones. Quiero, hermanos, entonces hacer una invitación hoy. El tiempo para leer la Biblia, hermanos, es hoy. Si no lo hacemos hoy, ya no lo hicimos nunca. Yo quisiera justamente reflexionar con usted diciéndole, hermanos, usted es el único que sabe si está leyendo o no la Biblia. O sea, usted es el dueño de su vida cristiana. Y Dios, a través de esta meditación, pudiera estarme hablando a mí, pudiera estar hablando a usted. Y yo necesito incorporar
estos elementos de la vida cristiana, hermanos, que son los sencillos. O sea, los elementos básicos de la vida cristiana son sencillos. Estudio de la Biblia, la oración frecuente, el asistir a los cultos y compartir mi fe. Si estos 4 elementos usted los practica, entonces podemos decir que su vida cristiana es saludable. Pero si a uno de estos falta en su vida, entonces su vida necesitamos mejorar. Y necesitamos decirle a Dios, así como dijo David, devuélveme el gozo, Señor, de la salvación. Ayúdame a servirte con fidelidad, con honestidad. Quiero servirte, Señor, quiero hacer tu voluntad. No permitas que pase un día sin que yo tenga el contacto con tu palabra y poder escuchar tu voz y entonces tener esa conversación. Tú me hablas y yo te hablo. Y de esta forma, hermanos, es que caminamos con Dios hasta el día en que encontremos las puertas de la ciudad celestial. Hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude. Recuerde que en este proceso todos estamos mejorando. Unos van un poco más adelante que otros, pero todos vamos en el camino de mejoramiento. Que Dios nos ayude y que el Espíritu Santo nos impele y nos motive para mejorar nuestro camino delante de Dios. Que Dios nos bendiga y que Dios sea con nosotros. Vamos a orar, hermanos, y luego entonces la hermana Lita y el hermano Víctor tomarán la palabra. Vamos a orar juntos. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra en esta hora de la noche. Tu palabra es la verdad y tu palabra es como una espada que penetra hasta partir el alma. Señor, queremos nosotros tener esa conversación fluida contigo. Cuando leemos tu palabra, nosotros le escuchamos tu voz, pero cuando oramos, nosotros te hablamos a ti y de esta forma mantenemos una comunicación directa contigo. Oro, Señor, por cada familia que está aquí en esta reunión de Zoom, por cada hermano, Señor, que está aquí. Todos necesitamos hacer grandes cambios en nuestra vida, mejorar nuestro caminar delante de ti. Estamos aproximándonos a los días más difíciles. Y, Señor, necesitamos ser instruidos cabalmente en tu palabra para no ser engañados en el tiempo del fin. Señor, ayúdanos. Danos tu espíritu para que el Espíritu Santo nos impele, nos motive y nos recuerde que tenemos una relación contigo y que tenemos un compromiso contigo cada día. Danos una noche de descanso, un amanecer feliz y permite que mañana podamos volver para seguir estimulándonos en el pensamiento de tu palabra. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Adelante, hermano Lito y hermano Víctor.